¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la clase de psicología experimental. En esta ocasión vamos a empezar a hablar del método científico y la pregunta inicial. Esto para empezar a diseñar sus propuestas para estas alturas del curso. Ustedes ya empezaron de los primeros pasos que tienen que ver con la pregunta inicial y bueno, lo que va a seguir va a ser hablar de nuestro diseño experimental y qué es lo que implica, ¿vale? Entonces, para poder empezar a hablar como de todo este tema de la pregunta inicial quiere decir desde dónde vamos a empezar a partir, ¿no? Dentro de nuestra investigación, qué es lo que queremos hacer y qué es lo que queremos lograr, qué pregunta, ¿no? Es la que queremos nosotros responder en esta cadena del conocimiento que se ha llevado a lo largo de la humanidad, ¿no? Dependiendo de la materia en la que nosotros nos estemos dedicando. Es decir, este método lo pueden utilizar antropólogos, lo pueden utilizar sociólogos, lo puede utilizar gente que esté metida en todo este tema de lo social y de qué le interesa saber de lo humano, así como también podríamos pensarlo a partir de cómo se van dando nuevos descubrimientos, ¿no? Eh, que digamos, el ejercicio es poderse preguntar, poderse cuestionar las cosas. Es una actividad que parecería simple a primera vista, pero requiere de mucha creatividad y de mucho ingenio. Es algo que se ejercita, no es algo que sea tan fácil de obtener, porque no estamos acostumbrados a preguntarnos sobre el mundo que nos rodea. Hoy en día estamos muy acostumbrados a que las cosas son a partir de la primera forma en la que nos dicen que se presentan. Entonces es difícil que nosotros nos cuestionemos, ¿no? Hay un autor que se llama Wilfred Bion, que justamente, ¿no? Es un hombre brillante dentro del psicoanálisis, porque lo que se permitía era preguntarse, ¿no? Preguntarse de sí, preguntarse sobre el paciente y ayudarle al paciente a preguntarse sobre sí mismo, a empezar a ser más curioso respecto a sí mismo, ¿no? Entonces, digamos, en esta búsqueda de la verdad, vamos a ver que eh, no es que las investigaciones nada más se puedan basar bajo el método científico, es un método, uno de muchos, ¿no? Pero acá lo interesante es que si tú de esta materia sales con un poquito más de curiosidad sobre cómo funcionan las cosas, cómo funciona la vida, si de repente te sale la chispita, ¿no? De por qué las cosas son así de esta manera o por qué son de otra, y que tú puedas de repente hacer un ejercicio más creativo y que se mantenga a lo largo de tu vida profesional y de tu vida personal, pues creo que ya habremos ganado algo, ¿no? Con esta materia. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando sobre justamente esta pregunta inicial, que va a ser la que va a estar dirigiendo todo el campo de estudio que tú quieres hacer y bueno, en este caso, cómo llevarlo a ámbito de experimentación, ¿vale? Entonces, dentro de la pregunta inicial, yo ya te había hecho esta pregunta, ¿no? ¿Qué tema te interesa? ¿No? Tiene que ser un tema que a ti te apasione, porque si no es un tema que a ti te llame la atención, difícilmente vas a poder dedicarle, ¿no? El tiempo necesario a investigar sobre el tema, ¿no? Si de repente me dices, es que resulta ser que ningún tema me interesó dentro del tema de la psicología, pues sería buen momento para replantearte qué tipo de carrera estás haciendo y qué es lo que te interesa o por qué te metiste a esto, ¿vale? Entonces, yo pienso que si estás interesado en esta materia, en esta carrera específicamente como psicólogo, no tuvo que haber sido difícil para ti poder haber elegido un tema. Incluso yo creo que lo difícil debió ser elegir entre muchos temas, ¿no? Este, pero pues bueno, entonces, una vez que elegimos el tema, ¿no? Vamos a empezar a hablar del tema del ser humano, ¿no? Me interesa la mente, pero específicamente qué de la mente, ¿no? Los temas pulsionales, los temas ambientales, el tema de carácter, de temperamento, el tema de la agresión, el tema de la capacidad para hacer relación de objeto, qué te interesa, ¿no? El aspecto de cómo se conforma la identidad, el aspecto de qué pasa con estos aspectos narcisistas, cómo se estructura la personalidad, tipos de personalidad, qué sé yo, vamos, qué es lo que te interesa, porque elegir un tema despliega millones de subtemas, ¿no? Entonces,
¿Cuál es ese subtema que a ti te interesa? ¿No? Digamos, tienes que empezar a reducir el campo de estudio para poder hacer algo más amplio, porque si nosotros nos fuéramos con generalidades, podemos caer en algo que se llama falseabilidad, o podríamos decir falacias, porque si tú dices que estás estudiando la mente humana en general, entonces tienes que hablar de todo de la mente humana, porque si te faltó un tema, ¿no? Es porque lo estás excluyendo y tu investigación está diciendo que eso no es parte de la mente. Entonces se vuelve muy complicado, ¿no? Hacer generalidades, porque eso ya empieza a meterte con dilemas técnicos, teóricos e incluso de otras disciplinas en otras ocasiones, cuando tú quieres, por hablar de un tema, perder la capacidad de visión, ¿no? Cuando uno no logra hacer esta capacidad para poder elegir su tema de la mejor manera posible, podemos empezar a caer en equívocos y podemos empezar a caer en falsedades, porque, digamos, ¿no? Es como esta anécdota del elefante que se topa con tres ciegos, ¿no? Creo que era así la historia, en donde a tres hombres ciegos se les plantea un elefante, ¿no? Y les dicen, ustedes tienen que conocer lo que es un elefante y después van a describir lo que es un elefante. Entonces se acercan los hombres ciegos, ¿no? A tratar de palpar al elefante para saber qué es un elefante, ¿no? Entonces de repente el primero empieza a sentir las orejas, ¿no? Y se da cuenta que son rugosos y son largas, largas, largas. Otro, por ejemplo, se topa con la trompa y entonces empieza a decir, es cilíndrica, ¿no? Y es muy larga y parece ser que, eh, eh, digamos, emite sonidos muy fuertes, ¿no? Y de repente a otro le tocó agarrar una de las patas, ¿no? Y entonces esta pata pues era grande, era robusta y era firme, ¿no? Entonces cuando de repente se juntan, se juntan los tres y se les pregunta qué es un elefante, cada quien dio una definición diferente, ¿no? Dependiendo de la parte que vio. Y ante esta idea de, pues yo estuve ahí, ¿no? Yo lo experimenté y yo viví lo que es un elefante, a mí no me pueden decir que eso no es un elefante, ¿no? Digamos, ¿quién estaba equivocado dentro de las tres versiones? Ninguno, el problema es que les faltó, ¿no? Justamente la visión para poder entender que ese fenómeno elefante se puede vivenciar y se puede conocer desde diferentes puntos de vista. Entonces, lo que estamos perdiendo, ¿no? En ese momento es objetividad. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser muy puntuales con lo que vamos a investigar y con lo que queremos investigar, ¿vale? ¿Qué específicamente de las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros podríamos decir, me interesan las causas, me interesan las consecuencias, me interesa el estilo de vida, me interesa la forma de comunicar dentro de cualquier tipo de tema, ¿no? Un ejemplo, a mí me interesan los factores genéticos, ¿no? Que intervienen en la esquizofrenia. A mí lo que me interesa es el tipo de funcionamiento mental que presenta la esquizofrenia. A mí lo que me interesa es investigar qué causas, ¿no? Sociales implica vivir con esquizofrenia. A mí me interesa saber el tipo de fantasías que presentan los pacientes esquizofrénicos. A mí me interesa saber cuál es el aspecto emocional involucrado al respecto para generar una esquizofrenia. Y entonces, digamos, son millones y millones de temas que podemos hablar de la esquizofrenia, pero decir así son los pacientes esquizofrénicos porque solamente es un aspecto que se genera de una cuestión genética, estaremos cayendo en un equívoco, porque hay casos de esquizofrenia que no se heredan de manera genética, ¿no? Hay casos que no se expresan, ¿no? En la vida infantil y tras un evento traumático desencadenan un episodio psicótico, ¿no? Un episodio con síntomas esquizofrénicos. Entonces, digamos, no es que sea una cuestión genética 100%, pero tampoco es que sea una cuestión que se aleje de lo genético en ciertas ocasiones, ¿no? No es una cuestión que se aleje del tipo de crianza, ¿no? Y del tipo de recursos propios que tiene cada persona. Entonces, digamos, poder
nosotros distinguir que los temas tienen diferentes vertientes y que nosotros tenemos que elegir una, ¿no? Es lo importante. Algunas personas lo que suelen hacer en las justificaciones es decirte, mira, podríamos haber agarrado cualquiera de estos caminos, pero nosotros nos vamos a enfocar específicamente en este tema, ¿no? Sabemos que los demás son importantes, pero lo que queremos remarcar y lo que nos interesa es este en específico, ¿vale? Entonces, eso es poder decir qué te interesa del tema y por qué, ¿no? Acá viene el tema de la justificación, porque vamos a encontrar diferentes tipos de justificación que podemos darle a un trabajo. Para no hacer el cuento muy largo, podríamos dividirlo, ¿no? De manera eh, express en tres tipos de justificación. Uno que tiene que ver con la razón por la que el investigador está eligiendo este tema, por qué te interesa a ti de manera individual y en lo subjetivo, ¿no? No, pues que porque tengo una prima con esquizofrenia, ¿no? No, pues que porque tengo un pariente con diabetes, no, porque me enteré que mi mamá padece de tal enfermedad y a mí me podría pasar, ¿no? Y entonces, digamos, ya se involucran temas que tienen que ver con intereses propios, ¿no? Por otro lado están las justificaciones que tienen que ver con el tema de qué le va a aportar a la humanidad el conocimiento que tú vas a dar, ¿no? Por ejemplo, decir, tras esta investigación sobre las causas de la esquizofrenia, por ejemplo, eh, podemos entonces hablar de un proceso que nos ayude a la prevención, ¿no? De la esquizofrenia en, en edades tempranas, ¿no? Porque ya se puede detectar y se le puede empezar a dar tratamiento desde los primeros momentos de vida, ¿no? Entonces, digamos, esa es la justificación que podríamos hacer para el tema de la humanidad, ¿no? Digamos, la justificación altruista que le podemos dar al por qué investigamos lo que investigamos. Y la tercera investigación es a quién le va a interesar esta información, quién puede hacer un cambio, ¿no? Real, o quién podría realmente hacer algo con esta investigación. Por ejemplo, eh, saber de las consecuencias genéticas que pueden solventar esto, porque tengo un familiar con esquizofrenia, porque me interesa hablar de los tratamientos tempranos que se le pueden dar y porque se lo quiero vender a una farmacéutica que puede elaborar un medicamento para niños con esquizofrenia, ¿no? Entonces ya tenemos tres partes, la parte que digamos individual, subjetiva, la parte que va a ayudar a la humanidad en general, ¿no? Y la parte del negocio o la institución o el tipo de sector al que va enfocado que puede hacer algo con esta investigación, ¿vale? Entonces, digamos, teniendo en cuenta estos tres, ¿no? Uno tiene que tener muy en claro por qué te interesa el tema, ¿no? Y eso lo vas y lo hablas con tu psicólogo, lo hablas con tu analista, esto lo trabajas. Lo que tiene que ver con la justificación de por qué haces las cosas, eso es algo que te tienes que responder tú. Después, en el siguiente nivel, vamos a, conforme vayamos avanzando, hablar de factibilidad, de confiabilidad, de relevancia, de importancia, ¿no? De para qué nos sirve investigar lo que tú estás haciendo a nivel humano, ¿no? Digamos, preservando los derechos humanos, ¿por qué sería importante? Y en un tercer nivel, ¿quién puede hacer una diferencia? ¿No? Por ejemplo, me parece que una compañera estaba eligiendo un tema respecto a los feminicidios, ¿no? Y digamos, podría ser, no lo sé, el caso de que me interese porque es una ideología con la que me he estado involucrando, el tema del feminismo, y ese es un interés personal. Ya tocará, ¿no? Depende, ¿no? Puede ser porque hayas tenido un familiar que lo haya sufrido y que, pues perdiste a una tía, a una prima bajo estas circunstancias. Y digamos, ya son motivos diferentes y cada quien lo va a tener que trabajar en su propio, en su propio trabajo, ¿no? Terapéutico. En segunda, ¿por qué es importante hablar de los feminicidios, ¿no? Porque queremos prevenirlos, porque queremos hacer conciencia, porque ¿qué? ¿No? ¿Por qué sería importante hablar de esto? Y eso depende de ti, de cómo lo vas a redactar y cómo es que tú encuentras que eso es importante para la humanidad. Y en tercera, ¿a qué sector lo vas a enfocar?
quieres hablar del feminicidio para concientizar a la población universitaria respecto al feminicidio y prevenirlo en esos niveles, en la población educada. Quieres hacer un programa, ¿no? Para mujeres, para poder hacer elección de pareja, para protegerse. Quieres hablar, ¿no? De ya con los reclusos que han matado mujeres, y quieres hacer un programa para rehabilitación y para poder entonces entender las causas y poderlo prevenir, para poder, de los niveles de intervención que hablábamos, ¿no? Prevención, disminuir el problema o trabajar con afectados, ¿no? Un programa que hable de cómo ayudar a las víctimas, ¿no? De feminicidio. Esto quiere decir no a la persona que acaba de fallecer, sino a las familias de estas personas que acaban de fallecer, ¿no? Digamos, en este suceso, este ejemplo específicamente del feminicidio, tenemos tanto a la víctima directa, que sería la mujer que falleció, podría ser una cosa en la que, para que no vuelva a pasarle a más mujeres, ¿no? Y tratar de evitar la situación. A quien comete el acto, a quien comete el crimen, ¿no? ¿Qué hacer para prevenir a estos hombres, ¿no? Y que, digamos, no terminen en una situación así. O ya una vez que lo cometieron, ¿qué se puede hacer con este tipo de personas, ¿no? ¿Qué tipo de rehabilitación se puede llevar a cabo? Y en otro grado podríamos hablar de los terceros involucrados, ¿no? Terceros, que sería la familia, ¿no? De estas personas, ya sea en una cuestión de tú como familia, que tú como miembro de la familia que tienes mujeres en casa, cómo educarlas, cómo ayudarles para protegerse lo más posible, ¿no? ¿Qué hacer con estas familias que ya tuvieron a una víctima de feminicidio? ¿Qué se puede hacer con los familiares, ¿no? Digamos, hay muchísimas razones y justificaciones que podemos encontrar y hacia dónde irían enfocadas, ¿no? Entonces se lo puedes vender al DIF, ¿no? Eh, del hospital para la mujer, y entonces te puedes meter ahí a venderles este programa, a venderles esta investigación, ¿no? A poder decir, esto me interesa porque esto es lo que podemos hacer después de, a institutos de la familia, a escuelas, ¿no? A hospitales. Entonces depende de qué justificación tú puedas encontrar y qué es la solución que quieres proponer con tu investigación, es el tipo de justificación que tú vas a poder dar en estos tres niveles, ¿vale? Después, que hablamos de qué me interesa y por qué, ¿no? Este subtema, esta es justificación, vamos a hablar de qué se sabe hasta ahora, ¿no? ¿Cuáles son las causas que generan la respuesta violenta en aquellos victimarios, ¿no? Que cometen el acto para matar mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que las motiva? ¿Qué es lo que los motiva? ¿Cuáles son las principales razones, ¿no? Por las que una mujer termina en estas situaciones de pareja golpeada, de violencia en la pareja, shalala, de secuestros, ¿no? Digamos, ¿cuáles son los focos de atención al respecto? Eso lo podemos investigar, ¿no? Eh, digamos, ¿qué sabemos del tema del feminicidio hasta ahora? Del subtema que específicamente te interesa, ¿no? Y entonces, una vez que ya sabemos qué es lo que se sabe del tema, ¿no? Que digamos, este es el paso que ustedes acaban de entregar, ya la primera investigación de qué se sabe del tema, el siguiente paso que te va a tocar hacer a ti va a ser una lluvia de ideas nuevas, ¿no? Ok, a partir de esto que nosotros ya vimos que se sabe, ¿qué es lo que nos podemos empezar a preguntar dentro de esto, ¿no? Por ejemplo, hablemos de el aspecto de identificación, ¿no? Con un patrón de maltrato en la pareja por parte de los maltratadores que tenían ese tipo de dinámica en la familia. Ok, ¿y de eso qué nos podemos preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que tú encuentras de incoherente en esa explicación, ¿no? Porque resulta ser que no es necesario que para que sea un golpeador de mujeres o un asesino de mujeres haya tenido que vivir eso en casa. Entonces, ¿qué es lo que falta, ¿no? A esa pieza del rompecabezas, y esa va a ser tu lluvia de ideas, ¿no? Por ejemplo, hablemos de en la esquizofrenia se sabe que hay una descompensación química en el cerebro de de este tipo de sustancias, de neurotransmisores.
ok, entonces hablemos, ok, hay una deficiencia, pero ¿qué específicamente, ¿no? Es lo que produce orgánicamente el cuerpo que empieza a hacer una deficiencia en esa sustancia, ¿no? Entonces, digamos, poder descubrir un poquito más allá, por ejemplo, eso poniendo ejemplos, en la conducta humana, ¿no? Más enfocado a la cuestión teórica. Sabemos que en el proceso de duelo, ¿no? Hay un aspecto de culpabilidad porque uno se siente tan enojado con el objeto que ha perdido que entonces desea atacarlo, ¿no? Por el enojo de ya no estar ahí. Ese ataque de repente se vuelve en culpa porque finalmente también es el objeto al que amabas y esa culpa de repente se va a dirigir a uno mismo, ¿no? ¿Cómo va a ser esto? Es una formación de compromiso en donde, ¿qué es lo que sucede? Uno quiere enojarse con un objeto que no está, el yo queda identificado como ese objeto y de repente se cumple esta función de culpa, ¿no? Culpabilizándose a uno mismo por esta pérdida, ¿no? Entonces digamos, ok, de todo eso que yo sé, ¿no? Que de cómo funciona el duelo, explicado desde Freud, desde una postura psicoanalítica, ¿qué es lo que puedo aprender, ¿no? ¿Qué es lo que puedo seguirme cuestionando, ¿no? Por ejemplo, así es como de repente se llegó a estos estadios de la posición depresiva propuestos por Klein. De repente se pudo hablar sobre psicosis blanca planteada por André Green. De repente Winnicott pudo empezar a hablar de estas cuestiones que tienen que ver eh, con la cuestión en donde el ambiente se vuelve intrusivo, o sea, shalala, shalala, que digamos se pueden desprender de un mismo tema, ¿no? ¿Qué pasa cuando el ambiente se vuelve intrusivo y no permite expresar de una manera genuina, ¿no? Entonces uno se tiene que estar acomodando a las situaciones, ante una situación de no vivencia, ¿no? Entonces, digamos, millones y millones y millones de lluvias de ideas nuevas que te preguntas que se van a hacer al respecto de qué se sabe hasta ahora. Entonces te vas a poder poner a preguntarte nuevas cosas, ¿no? Y después, ¿qué es lo que va a suceder? Ante estos nuevos cuestionamientos, ¿no? Te vas a sorprender que no eres la primera persona en tenerlos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vas a tener que volver a investigar de nuevo si esta lluvia de ideas que para ti es nueva, ya existen. Esto va a empezar a ampliar tu panorama. Si de repente resulta que sí se ha hablado de todo esto que te has cuestionado, pues con esta nueva investigación vas a tener que regresarte y hacer nueva lluvia de ideas, de preguntas, y vas a poder entonces ponerte a investigar de nuevo. Cuando tú llegues al punto, ¿no? Donde la cadena de pensamiento se acaba, ahí es en donde empieza tu propuesta experimental. Y entonces vamos a empezar a hablar de cómo diseñar tu diseño, digamos, cómo diseñar tu experimento, cómo diseñar tu investigación. Aquí es en donde empieza nuestra materia en sí. Cómo hacer de esta pregunta que has estado trabajando y de esto nuevo que tú te quieres proponer, cómo llevarlo a cabo y cómo hacer, ¿no? Una contribución a toda esta cadena de conocimiento que tú ya viste que existe, cuál es el granito que tú aportas. Si nosotros sabemos hacer un buen diseño experimental, podemos llegar incluso hasta la publicación de nuestros resultados y puede hacer una diferencia, ¿no? Entonces, digamos, es lo bonito de esta materia, ¿no? Que si lo hacemos bien, podemos aportar, ¿no? A todo este conocimiento de la humanidad en general. Y pues bueno, estos pasos, debiste de haberlos revisado en la preparatoria hace mucho tiempo, incluso tal vez desde la secundaria, hablar de los pasos del método científico. Entonces, bueno, nosotros ya empezamos a hablar un poquito más a profundidad sobre el tema de la observación, que tiene que ver también con esta parte de la investigación, de qué tema voy a elegir, por qué esto, ¿no? Me interesa, cómo se va a desarrollar en mi entorno. Entonces, acá lo interesante es que si tú quieres hacer experimentación, es que tiene que ser un suceso con el que tú puedas tener contacto directo, ¿no? Porque, digamos, habrá quienes digan, a mí me interesa hablar de el efecto que produce anímicamente no tener comida suficiente en la India. Y tú estás aquí en México, ¿no? Digamos, ¿por qué irte hasta allá si tus campos de estudio podrían irse a sierras muy pobres de México, ¿no? Y entonces puedes volverlo una experimentación. Experimentación tiene que ver con que tú lo vas a vivenciar,
Puedes ver documentales, sí, puedes escuchar libros, sí, puedes encontrar entrevistas, sí, puedes ver millones y millones de cuestiones que tengan que ver con la información, sí, pero se vuelve una investigación, si se acuerdan, en tipos de observación indirecta. Para la experimentación es obligatorio que sea algo directo, en lo que tú puedas participar, ¿no? Digamos, quieres hablar de feminicidio, entonces vas a tener que buscar víctimas de tu colonia, víctimas de gente que esté cerca de ti, para que tú puedas experimentarlo en carne propia, para que tú lo puedas ver, ¿no? Ya no te lo cuentan, tú lo experimentas en ese sentido. Después viene toda esta cuestión de cómo hacer el método científico algo comprobable. Aquí nos estamos metiendo con el tema de medición y de justificación. Para el método científico es muy importante hablar de este tema de la justificación, de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y cómo lo voy a hacer, cuáles son los pasos que voy a llevar a cabo. El tema de la medición, si uno se dedica a este aspecto de la investigación, lo que se podría hacer es que tú, como profesionista, te dediques a hacer instrumentos de medición. Cómo de repente hacer un instrumento, ¿no? Certero y válido, ¿no? Ya veremos esos dos términos más adelante, qué tiene que ver que esto y qué significa, pero digamos, cuando tú haces una medición esperas que sea exacta y que sea verdadera. ¿Cómo es esto? Que mida lo que dice medir y que lo mida bien, ¿no? Son instrumentos que se utilizan con métodos de estadística, que se utilizan con métodos matemáticos, que se comprueban y digamos, es curioso porque para hacer un instrumento de medición es un proceso larguísimo que se aplica, que se comprueba que funcione, que se hace una y otra vez hasta que de repente termina siendo una escala reconocida, como por ejemplo las escalas de ansiedad de Beck, de depresión de Beck, el MMPI que mide la personalidad, el Bender, el Rorschach, el WISC, el WISE, el WIPSI, ¿no? Que miden inteligencia, pero porque ya están estandarizadas. Esta palabra es súper importante. Estandarizado quiere decir que ya está medido, que ya está comprobado, que funciona, ¿no? Con cierto tipo de poblaciones en específico, ¿no? Estandarizar quiere decir que va a funcionar para la población que lo quieres. Entonces, si se dan cuenta, no es tan fácil como agarrar y hacer un cuestionario, que a ti se te ocurrió, ¿no? Sino que ese mismo cuestionario pasa por un método de estudio riguroso, de aplicación y de modificación y de ajuste tremendo, para que entonces se venda como una prueba estandarizada de esas que te cuestan 8,000 pesos en el sótano, ¿no? ¿Por qué? Porque requiere su trabajo, ¿no? Entonces, la mejor forma, ¿no?, que nosotros podríamos tener es, más allá de nosotros pretender hacer un instrumento nosotros de medición, eso sería otra materia. Sería buscar los que ya existen, los que ya están estandarizados y los que ya son confiables y factibles. Si tú desde este momento empiezas a buscar cuestionarios, escalas, cosas que ya estén estandarizadas y comprobadas que son realmente factibles para medir lo que tú quieres, tu investigación va a estar sustentada, tu diseño experimental, en algo sólido y va a ser muy difícil que te tumben tus teorías y tus hipótesis y tus propuestas. Si de repente, ¿no? Digamos, estoy vendiendo leche de la vaca que yo compré, ¿no? Digamos, la gente te puede decir, pero en serio, es una leche apta para el consumo humano. Uno puede decir, pues en teoría, ¿no? La gente bebe leche de vaca, ¿no? Eh, y de repente resulta ser que la vaca estaba enferma y la gente se empezó a enfermar por beberse tu leche. Entonces, digamos, en ese mismo ejemplo podremos pensar una persona que intentó utilizar tu investigación que no estaba bien, ¿no?, fundamentada, con buenos métodos de medición. De repente lo que él empiece a hablar a partir de lo que tú dijiste, pues van a ser falacias, ¿no? Entonces se les va a derrumbar como una casa de naipes porque alguien va a poder llegar y con una simple pregunta, ¿no? Eh, Desde las bases, derrumbar toda tu propuesta teórica, ¿no? Eso es algo que eh, se critica mucho hoy en día, ¿no? El hecho de no tolerar otro tipo de discursos. No es que no toleres otro tipo de discursos, es que uno tiene que poder sustentar con lógica y con conocimiento verdadero
lo que se está planteando. No es que solo exista un tipo de conocimiento verdadero, pero entre más sustentado, ¿no?, esté, entonces podemos decir que es más resistente a la crítica, ¿no? Por eso de repente muchos tipos de propuestas psicológicas han caído y hoy en día ya no se utilizan porque finalmente se ha comprobado que estuvieron cimentados en bases poco pensadas, ¿no? Digamos, el tema de que sea un aspecto de medición con matemática no implica que vaya a ser el único método de información que podamos obtener, pero es una de las formas, ¿no? A partir del método científico. Pero eso no implica que alguien pueda llegar y decirte, pues sí, está comprobado matemáticamente, pero eso no implica que así ocurra en la realidad, sí puede llegar a suceder, ¿no? Entonces, uno tiene que buscar el tipo de método que pueda hacer de tu investigación una forma factible y una forma firme, ¿no?, para poder sustentarlo, ¿no? Por ejemplo, ha pasado muchas veces que con teorías humanistas o propuestas humanistas, es muy fácil derrumbarlas porque en el aspecto idílico, ¿no?, en el aspecto fantasioso, resulta muy bonito y resulta muy padre, pero de repente cuando se contrasta con cómo son las cosas en la realidad, se tumban este tipo de discursos. Entonces, vale la pena, ¿no?, que tú puedas sustentar tu discurso en algo que tú consideres que realmente es firme, porque va a venir gente que lo puede criticar, ¿no? Y no con un sentido malo de la palabra, ¿no? No estamos buscándole huir a las críticas, al contrario, estamos buscando resistir a las críticas porque es un conocimiento sólido, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de medición, justificación. Para esta materia yo te recomiendo buscar instrumentos de medición que ya existan similares y que podamos ir adaptando poco a poco para el tema que te interesa, ¿no? Y a partir de eso, nosotros justificamos por qué utilizamos este método de medición. Después de eso nos vamos a ir a la parte de hipótesis. Eso es lo que vamos a empezar a ver en nuestro siguiente momento de la materia, que las hipótesis son aquellas propuestas que a partir de la lógica, ¿no?, decimos, bueno, si esto es lo que sucede y esta es la causa que yo veo y esta es la consecuencia, ¿qué es lo que pasa en medio, ¿no? ¿Cuál es la relación entre estas dos cuestiones? Va a ser mi hipótesis. Para esto vamos a tener que hablar del tema de variables, ya lo hablaremos. Hipótesis quiere decir cuáles son mis, digamos, es como tu apuesta, ¿no? Apuesto a que esto es lo que sucede, ¿no? Y esta es la tirada que yo tengo. Puede ser una hipótesis que se compruebe como positiva o una hipótesis que se compruebe como todo lo contrario o que incluso comprobemos que no tenían nada que ver. Eso ya lo iremos viendo en nuestra sección de hipótesis. Vamos a ver que el tema de falsabilidad, ¿no?, puede darse por falacias en la forma en la que nosotros lo planteamos lógicamente, ¿no? Digamos, nos fuimos con silogismos baratos de la lógica, de la forma del discurso, que finalmente nos van a llevar a equívocos, o por otro lado, podemos llegar a la falsabilidad, ¿no?, de la palabra falso, en el aspecto de que resulta ser que por falta de visión, ¿no?, o por falta de información, empezamos a caer en equívocos, ¿no? Eso nos puede llegar a suceder. Como por ejemplo esto que hablábamos de las observaciones de campo y de laboratorio, ¿no? A veces una observación que está hecha en campo puede resultar alterada porque tú al estar siendo parte del suceso no lo estás pudiendo ver de una manera subjetiva objetiva porque se mezclaron tus intereses subjetivos al respecto, ¿no? Y entonces te faltó visión. O puede llegar a suceder que en el laboratorio, ¿no?, se comprobó lo que tú querías que se comprobara, pero estando en campo resulta ser que sucedió de otra manera, entonces estamos llegando a una información falsa. Ya hablaremos de la contaminación de los experimentos, ¿no? Cómo eso nos puede generar respuestas falsas, ¿no? Contenidos que resulten ser por por un mal diseño y por una mala base que nosotros hagamos de nuestra pregunta de investigación, caer en equívocos. Eso puede llegar a suceder y hay que estar atentos porque puede llegarte a suceder y qué hacer cuando eso pase, ¿no?
Después vamos a hablar del tema de reproductividad. No quiere decir sexualidad, cochinos de mente. No. Reproductividad quiere decir que este experimento que tú estás haciendo, esta comprobación de resultados, alguien que lea tu trabajo puede volver a hacer exactamente lo mismo y que va a llegar a resultados muy similares a los tuyos, ¿no? Esto quiere decir que la metodología tiene que estar muy bien descrita por si de repente tú dices, es que hice este estudio para comprobar cuáles son las causas por las que en Ecatepec hay mayor índice de feminicidios que en otros municipios, ¿no? Es por un decir, ¿no? Para un ejemplo, no quiere decir que así sea, pero un ejemplo que podría suceder, ¿no? ¿Cómo fue esto? Pues chequé cuáles eran las cifras reportadas hasta ahora, me informé y entonces en ese consenso determinamos que por este tipo de situaciones es por lo que consideramos que Ecatepec sufre mucho de esto y entonces vamos a investigarlo aquí en Ecatepec y vamos a investigarlo de tal manera. Este es el cuestionario que vamos a aplicar, hecho por fulanito, 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 y lo que queremos llegar es a un programa que pueda ser aplicable en centros de integración juvenil eh, para poder entonces nosotros prevenir el índice de feminicidios, ¿no? Y entonces de repente alguien que está en Naucalpan ve este estudio, ve este experimento que se hizo y a los resultados que se llegó, dice, qué interesante, quiero intentarlo ahora aquí en Naucalpan, ¿no? Y entonces que lo pueda hacer porque tú estuviste tan detallado, ¿no? En lo que tú estabas haciendo que se pueda hacer. Que alguien que de repente estuvo haciendo el experimento de la ratita para que pudiera palanquear al prenderse tal foquito, tal palanca y al prenderse otro foquito, apretar la otra palanca, que esté tan detallado para que si alguien en China lo quiere hacer con su ratita, lo pueda hacer. Eso es lo que quiere decir reproductividad, ¿no? Que se pueda reproducir el experimento que tú estuviste haciendo. Y por el final está la parte de publicación. Una vez que ya obtuviste tus resultados, que ya se comprobaron y que, digamos, puedes tener una respuesta final o incluso hay quienes dicen, esto nos abre a más incógnitas, ¿no? Pueda suceder y entonces se pueda llegar a la publicación. Esto quiere decir que la cadena de conocimiento sigue avanzando, ¿no? A veces eso es lo que se hace. Uno lee los artículos que se han hecho del tema que te interesa y al final te van a decir, estas son las preguntas que no pudimos terminar de contestar. Entonces, esa puede ser tu punto de partida. Buscar si alguien ya pudo hablar de eso y si no, ¿qué se puede hacer para poder hablar de eso? Son los temas que vamos a estar viendo a partir de ahorita, el tema de cómo diseñar un experimento y los pasos que vamos a llevar para poder elaborar nuestra justificación, ¿vale? Para poder elaborar nuestro proyecto. De haber sido posible, hubiéramos podido empezar a avanzar un poco más, ¿no? Que buscaras instituciones, que pudieras empezar a aplicar cuestionarios, pero por el tema de la pandemia nos quedaremos en el aspecto teórico de cómo se debería de hacer para que en cierto momento, si tú terminando la pandemia quisieras utilizar esto como tema de tesis, puedas, ¿no? Entonces, pues bueno, muchachos, hasta acá la clase de hoy. Los veo la próxima semana. No, de hecho, la próxima semana me parece que es el examen. Entonces, no vamos a tener clase, pero sí me van a estar entregando avances. Ya les diré cómo van a seguir entregándome esto. Y pues bueno, hasta aquí viene el examen para nuestro segundo parcial. Son 3 clases. Cualquier duda que tengan, pues estamos ahí en contacto. Y pues bueno, nos vemos